precio en productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para pensar, para conversar sobre aquellos temas que siempre, nunca me canso de repetir, no siempre están en la agenda, pero a veces nos parece a nosotros relevante encararlos y en lo posible con referentes autorizados. El tema que hoy proponemos en realidad está o debería estar en la agenda porque tiene que ver con el proceso electoral en Europa, particularmente en Francia, y tenemos el privilegio de contar con nuestro amigo y compañero Juan Bouchet, que es director, ustedes ya saben, que es director periodístico de la radio, corresponsal de Radio France Internacional, de RTSS Suiza, de La Tribune, de France Culture, de TV5 Monde, mi francés no es muy bueno. Ya hemos conversado otras veces con Juan y ahora vamos a conversar justamente sobre este proceso electoral Francia. ¿Qué tal, Juan Bouchet? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, Javier, buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente. No, un placer, siempre es un placer en todo sentido. Sé que todavía es un proceso abierto, ¿no es cierto? Pero me gustaría compartir con la audiencia un poco el significado y hasta de una manera didáctica, porque no siempre conocemos, yo personalmente necesito de tu didáctica para algunos temas y compartirlo con la audiencia. Se me ocurrieron dos o tres ejes: el significado de los resultados, número uno, que fue sorpresivo por lo menos para los simples lectores, que pasamos de un aparente triunfo de la extrema derecha, de repente no, resultó que la extrema izquierda, bueno. Y después un poco entender el rol de la Asamblea, del presidente y del jefe de gabinete. Y por supuesto, todo lo que a vos te parezca relevante. Perfecto. Es cierto que es un momento interesante, hay algo confuso de la política francesa, pero del mismo modo que a veces a nosotros, argentinos, nos parece confusa la política argentina y no la entendemos nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, y a veces la política francesa le puede parecer también complicada a los franceses mismos. Y eso es lo que ha pasado en las últimas semanas. Porque efectivamente hubo elecciones legislativas anticipadas que pidió el presidente Macron, sorpresivamente. En una primera vuelta hubo un castigo a un voto de rechazo al presidente Macron y ganó la extrema derecha de la Reunión Nacional del partido de Marine Le Pen ampliamente, con 33% de los votos. Pero en la segunda vuelta los electores franceses corrigieron ese voto. En la primera vuelta votaron contra Macron, en parte porque estaban enojados porque Macron disolvió la Asamblea Nacional sin necesidad. Lo tomaron como una suerte de capricho del presidente monarca. Entonces no les gustó a muchos franceses y votaron en contra de él. La segunda vuelta, la amenaza de un eventual gobierno de la extrema derecha hizo que muchos reflexionaran. Gente de izquierda, de centro, de derecha, demócratas, republicanos, no querían que la extrema derecha llegue al poder en Francia por primera vez en la Francia democrática, porque la extrema derecha solo estuvo en el poder cuando fue la ocupación nazi con el gobierno de Pétain, pero desde la Segunda Guerra Mundial nunca había llegado al poder, al gobierno. Eso era una amenaza muy importante. Entonces se movilizaron tanto la derecha como el centro y la izquierda para evitar enfrentamientos entre ellos en segunda vuelta y hacer una barrera en contra de los candidatos a diputados de extrema derecha. Y el resultado fue bastante sorpresivo para muchos, que quien obtuvo mayor cantidad de votos fue la Alianza de Izquierda, que une a dos izquierdas, la izquierda radical y la izquierda socialdemócrata, que se unió solo en esa circunstancia para oponerse a la extrema derecha.
salió primera. Segundo salió el centro de Macron, todos los partidos, el partido gubernamental, Ensemble, juntos, con sus aliados. Y tercero salió la fuerza de Marine Le Pen, de Reunión Nacional. Fue muy importante que salga tercera, porque no podía reivindicar el gobierno en ese momento. Entonces, el planteamiento sobre quién va a gobernar Francia ahora está presente hoy. De hecho, mañana se reúne la Asamblea Nacional por su primera sesión y veremos justamente cómo se organiza el gobierno futuro de Francia. O sea que mañana es un día decisivo o debería ser, no sé. Absolutamente decisivo, porque mañana, primero, hasta ahora, la izquierda reivindicó la posición de jefe de gobierno, pero no ha podido unirse sobre un candidato, porque los candidatos de la izquierda socialdemócrata no son admitidos por la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon y viceversa. Entonces están muy divididos. Se habla de otros posibles candidatos, pero en el marco de una alianza entre fuerzas de centro, centro-derecha y centro-izquierda. Pero quizás todavía no esté suficientemente maduro eso. Lo que sí es cierto es que mañana se decide la elección del presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional, que tiene un rol muy importante, es el cuarto personaje del Estado francés. Y ahí entonces vamos a hacer, me gustaría tener una clase de educación de instrucción cívica. Mañana se elige al presidente de la Asamblea. Sí. ¿No? Entonces, pero tenemos Macron, que es el presidente. Sí. Tenemos la figura del primer ministro. Vos dijiste jefe de gobierno, no dijiste jefe de gabinete, no es primer ministro. Sí. ¿Va a cambiar el primer ministro? Bueno, es muy, muy sutil el asunto, porque el gobierno, el primer ministro Gabriel Attal presentó la renuncia de su gobierno ayer, que fue aceptada por el presidente. Pero en realidad era solicitada, y están de acuerdo para que apenas aceptó la renuncia, el presidente pidió que el gobierno siga en funciones, pero para asegurar la continuidad del Estado. Ajá. O sea que es un gobierno que era técnico, que funciona de manera administrativa. Supuestamente no puede tomar decisiones políticas. Ajá. Pero eso permite que los 17 ministros que fueron candidatos y electos puedan votar en la Asamblea, que es muy importante, pues si no serían votos que le faltarían a la coalición, digamos, hoy gobernante. Pero sigue a tal como primer ministro. Y el gobierno puede seguir así durante varias semanas o más, hasta que no se presente una candidatura de otro lugar político o del mismo centro que pueda ser aceptado. El asunto es que si se presenta un primer ministro nuevo y frente a la Asamblea, puede ser derrotado por una moción de censura si no tiene mayoría. Por el momento, este gobierno no puede ser derrotado por una moción de censura, pero no tiene capacidad política. Sí, mañana es decisivo la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Es una elección en 3 vueltas. Las 2 primeras vueltas mayoría absoluta, no va a haber elección en mayoría absoluta, la tercera en mayoría relativa. Y ahí va a haber candidatos del centro y de la izquierda y de la derecha que se van a enfrentar. Y después será importante ver quién es elegido, porque de ahí surgirán después las elecciones de las vicepresidencias y más tarde las presidencias de las distintas comisiones para que pueda funcionar el Parlamento. Y del primer ministro también. El primer ministro va a seguir a tal mientras el presidente no decida sacar a este primer ministro, o el primer ministro no vuelve a renunciar, pero ahora está en funciones puramente administrativas, va a seguir el primer ministro Gabriel Attal. Se calcula que va a seguir por lo menos hasta no sé qué día de agosto que es, hasta el final de los Juegos Olímpicos, para que el mismo gobierno esté en funciones hasta que termine los Juegos Olímpicos, que empiezan dentro de una semana. Y puestas las cosas así, Juan, y desde la ignorancia siempre, pero aprovechando, puestas las cosas así, Macron, el presidente Macron, que parecía al principio un gran perdedor y hasta temerario con la decisión que había tomado, ahora luciría como una hábil maniobra lo que hizo.
Algunos lo piensan, él seguramente, porque él siempre piensa que lo que hace está muy bien, pero no la mayoría de los franceses. Según las últimas encuestas que estuve viendo antes de venir, ha bajado su popularidad en la opinión pública en estas semanas. En cambio, subió la de Gabriel Attal, el primer ministro, para ver, la gente lo ve bien cómo manejó esta situación de crisis. Subieron también la popularidad de algunos líderes interesantes, pero más bien generalmente moderados, del el mayor dirigente del Partido Socialista, también de la izquierda, los ecologistas, y también de políticos de centro y de centro derecha. O sea que en cambio están bajo las de Mélenchon, que es extrema izquierda, o izquierda radical, digamos, y se mantiene Marine Le Pen. Ella se mantiene. Macron está abajo, y se ve que hay como un pensamiento generalizado más bien favorable a lo que sería la gente moderada, que va de la derecha a la izquierda socialista, pasando por el centro. O sea, ganó la moderación. Ganó la moderación. Sí. Se podría decir eso. Ganó la moderación. Y te hago una pregunta, porque el año pasado, cuando una de las conversaciones que tuvimos justamente después de las elecciones, venías muy asombrado y de alguna manera decepcionado, me pareció a mí por lo menos, que con el bajo nivel de participación en las elecciones y particularmente de la gente más joven. Hubo un cambio, sobre todo entre estos dos, entre la primera vuelta, no sé cómo llamarla, donde la extrema derecha mostró ese triunfo, y esta segunda vuelta cambió. ¿Fue un logro haber aumentado o no? Esta vez, este año, hubo una participación importante, tanto en primera vuelta, tanto para las europeas, mayor que habitualmente, como para las dos vueltas de las legislativas. Participación muy importante. Y la juventud también, o sea, todas las clases sociales, todas las clases etarias participaron de la elección, o sea, una repolitización, digamos, de la opinión pública francesa, positivamente, porque es un compromiso de la ciudadanía con lo que ocurre en el país. En ese sentido, creo que ha sido muy, muy positivo lo que ocurrió en estas últimas semanas en Francia. O sea que yo, de vuelta, desde la ignorancia y desde acá, y me atrevo a decir que acá ha habido dos puntos positivos que vale la pena señalar, ¿no? Esto que vos estás diciendo, la politización, el aumento de la incumbencia y la involucración de la población en todos sus niveles con la política, y el triunfo de la moderación sobre los extremos. Hasta ahora, porque la izquierda reivindica ser gobierno, el puesto de primer ministro, pero desde hace 15 días que se están peleando la izquierda radical y la izquierda socialdemócrata, porque ninguno acepta el candidato del otro. Claro, y la izquierda lo reivindica en realidad sin razón, porque la izquierda termina con 182 diputados sobre una asamblea de 577, o sea que están lejos de la mayoría absoluta, cuando hace 2 años, cuando el partido de Macron ganó las legislativas con 254 diputados, la izquierda decía que no tenía mayoría para formar un gobierno. Bueno, entonces ahora con 182 dicen, nosotros somos gobierno. Sí. Bueno, en realidad hay 3 grupos casi equivalentes. La izquierda tiene 182 diputados, el centro 168, que es la gente de Macron, a la cual se puede agregar la derecha, los republicanos, con 46, y está la extrema derecha de Reunión Nacional, 125, más otro partido que está vinculado a ellos, que tiene 17 diputados. O sea, son 3 sectores, está equilibrado. Sí, está muy equilibrado, pero no hay mayoría. Para algunos lo ideal, y hay muchas tratativas, negociaciones en este momento, es formar un gobierno de coalición, con opciones moderadas, de centro, que uniría a gran parte de la derecha, a todo el centro, la gente de Macron, y la izquierda moderada socialdemócrata. Ahí tendría una mayoría, no sé si probablemente relativa, con un programa, digamos, efectivamente moderado, y probablemente con un primer ministro socialista. Lo que pasa es que si pasa eso,
Mélenchon pierde definitivamente. Lo que quiere evitar Mélenchon es que se rompa la alianza de izquierda, porque si se rompe la alianza de izquierda, él queda marginado en el espacio político y queda como del otro lado del espacio político, donde frente a él está Marine Le Pen. Quedarían fuera los dos extremos, izquierda y derecha. Bueno, te invito a hacer un primer, cerrar el primer bloque. ¿Cómo no? Y se me ocurrió para la música hacer un puente entre Buenos Aires y París. Y qué mejor puente que el tango, ¿no? Absolutamente, sí. Y vamos a deleitarnos hoy con las canciones de Amerita Baltar. Bien, muy bien. Pero que resulte, déjenme contarles, seguramente todos lo saben, pero recordarles que Amerita Baltar nació en Buenos Aires. Su primer disco como solista en 1968 la lleva a obtener el premio Revelación en el Festival Nacional del Disco realizado en Mar del Plata. En ese mismo año es escuchada por Astor Piazzolla, quien le invita a protagonizar su ópera María de Buenos Aires, compuesta junto a Horacio Ferrer. Después estuvieron Astor Piazzolla y Amerita Baltar juntos, ¿no es cierto? Fueron pareja, luego se separaron y continuó su carrera como solista. Y la primera canción o tema que vamos a escuchar es precisamente María de Buenos Aires. La escuchamos y seguimos conversando con nuestro invitado y amigo Juan Buset. Y bueno, cruzamos este puente entre Buenos Aires y París de la mano de la voz de Amerita Baltar y este magnífico tema de María de Buenos Aires, que fue el que la lanzó a la fama. Después vamos a deleitarnos con otras dos canciones, pero ahora vamos a ilustrarnos con la conversación con nuestro invitado, Juan Buset, ¿no es cierto?, que nos estuvo explicando en el primer bloque un poco el significado de los resultados de las elecciones en Francia. Y ahora uno se pregunta, y me imagino que los amigos de la audiencia también, bueno, ¿cuáles son las implicancias para el gobierno de Francia en este porvenir y para Europa también, dado el relevante rol de Francia, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Primero, digamos que si técnicamente hay gobierno, porque el gobierno del primer ministro Attal sigue en funciones, pero como un gobierno técnico, en realidad no hay gobierno en este momento en Francia. Es un gobierno que puede quedar así durante semanas o meses hasta que haya una propuesta de un sector político que pueda ser aceptada por el presidente y que haya un nuevo primer ministro, sea de izquierda, de derecha o de centro, y que pueda presentarse un programa ante la Asamblea y que no sea derribado por una moción de censura, porque si hay una moción de censura, cae el gobierno inmediatamente. Y eso va a ser muy difícil, habida cuenta que hay tres fuerzas de más o menos misma cantidad de diputados, de extrema derecha, centro y izquierda. Ese equilibrio que decíamos en el primer bloque. Un equilibrio inestable, pero que hace que probablemente ningún sector pueda tomar el gobierno y que probablemente haya que hacer un gobierno de coalición, lo que no está en la tradición francesa. La tradición francesa de la Quinta República, la tradición actual, eso pasaba en la Tercera y la Cuarta República. Es mucho más común hoy en Alemania, por ejemplo, donde el gobierno actual del canciller Scholz es un gobierno de conservador, pero es un gobierno socialdemócrata con liberales y verdes. Uh-huh. Es una alianza un poco contra natura, pero funciona, mientras que los socialdemócratas, que son mayoría, están fuera del gobierno. En Francia podría existir algo así, pero no está en la tradición actual de la política francesa, habituada a formar mayorías y en oposición de, derecha e izquierda. Sin embargo, en este momento hay muchas conversaciones de distintos sectores para ver si se logra algún tipo de coalición. Dicho esto, mientras tanto, el país tiene que seguir funcionando. Uh-huh. Está el presidente Macron debilitado, pese a que no le haya salido tan mal la jugada de la disolución,
pero muchos franceses han perdido confianza en él. Es algo muy interesante lo de Macron, porque Francia vive un momento económicamente bastante bueno. Ha tenido en los últimos años con Macron un crecimiento económico mayor del de Alemania. Hay una creación de empleo muy alta. De hecho, el desempleo es el más bajo en los últimos 15 años. Es el país de Europa que tiene más inversiones extranjeras, número uno, delante de Alemania, de Gran Bretaña, de España, etcétera. O sea, tiene muchos elementos positivos, de situación, pero sin embargo muchos franceses no lo viven así. Viven quejándose por esto o por aquello, porque el sueldo no les alcanza, o porque consideran que Macron es un soberbio, o porque, por un montón de motivos. ¿Es idiosincrático esta queja o no? ¿O es el resultado de una desilusión o desazón que han tenido? Yo creo que hay una parte idiosincrásica. Ajá. Hay una parte de desilusión con respecto a lo que había prometido Macron al decir que iba a hacer avanzar Francia, superando a más las diferencias entre derecha e izquierda. Y hay otra parte que tiene que ver con la opinión pública y cómo está formada la opinión pública, porque los observadores y los medios son muy críticos de Macron. Y muchos de esos medios son o medios que están influenciados por ideas de izquierda, o medios que están controlados por grandes grupos capitalistas que están más bien vinculados a la extrema derecha. Los medios más importantes, por ejemplo, los medios de Vincent Bolloré, que es un hombre de negocios muy importante. Él controla los canales de televisión de información más importantes, diarios, etcétera, y eso forma la opinión también en cierto sentido, independientemente de la honestidad de los periodistas. No quiero mezclar las cosas, pero claro, digamos que hay toda una conjunción de factores en los medios de comunicación que hacen que son muy críticos hacia Macron desde hace bastantes años, y eso se repercute también en la opinión pública. Ahora, qué curioso este tema que estás diciendo, ¿no? Porque Macron, digamos, de alguna manera, la imagen de que era un presidente más bien de centro derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que los grupos empresarios más importantes no lo apoyen llama la atención. No son los más, pero son algunos grupos empresarios importantes, grupos, pero que se vinculan más, están más vinculados con el pensamiento y de la extrema derecha, o sea, apoyan abiertamente a Marine Le Pen. Ahora, y ahí me interesa un poco preguntarte, de vuelta, siempre aclaro desde mi ganas de saber y desde la ignorancia. Uno se imaginaba que en la extrema derecha, en los extremos en general, ya sea la derecha o la izquierda, tienen más acogida, digamos, entre los sectores medios o bajos de la población, donde es más fácil que haya posiciones más extremas, ¿no es cierto? Me sorprende que... Sí, que no... O sea, a mí sí, es verdad. Tradicionalmente, desde hace unos años o décadas, Agrupación Nacional, Reunión Nacional, el partido de los Le Pen, venía creciendo sobre todo en los sectores más bajos, más populares, los sectores obreros, donde reemplazó a la izquierda. Pero fue creciendo en todas las clases sociales. De hecho, en las últimas elecciones se vio que el voto hacia esa agrupación fue más o menos igual en todas las clases sociales. O sea, llegó también a las clases sociales altas, a la clase media alta, a la gente urbana y culta también le ha llegado ese voto. Por distintos motivos, quizás no sean los mismos motivos que la persona de clase popular que le teme justificadamente o no, y en realidad no muy justificadamente a la inmigración. Claro, porque, yo te iba a estar. O le teme a la inseguridad, que le afecta también, porque es un tema muy importante que ha tomado este partido y que a muchos franceses les preocupa. Quizás por razones geopolíticas, en todo caso, hay por lo menos un gran grupo, y quizás más, que se han alineado con la extrema derecha en Francia. Igual hacen negocios, no más bien con cualquier gobierno. Bueno, claro, eso. Lo sabemos bien acá. Sí, eso no. El capital no tiene bandera, ni eso. Bueno, ocurre que un gran empresario francés
y quizás otros más, pero de manera más encubierta, han tomado partido abiertamente en la política francesa últimamente, y eso ha movido algunas piezas. ¿Y sabes por qué me parece importante y novedoso, es decir, recalcar este punto? Porque es como que yo le hemos hablado otras veces en el programa tocando otros temas, pero que se vinculan con este. En los 90 fuimos muy positivos y alegres con una era global, que venía una era global y nos integrábamos todos y ahora estamos descubriendo que no era tan sencillo, que no era tan fácil, porque en el fondo también en Estados Unidos... Te iba a hablar de Estados Unidos. Claro, hay una corriente que más bien a la cerrazón, me cierro. Exacto. Me cierro a este mundo que no... Esto tiene también que ver con Trump. Trump Claro. tiene apoyos no solo en la población americana media o baja, sino también hay intereses poderosos que lo están apoyando. Totalmente. Bueno, independientemente de la personalidad de Trump y la personalidad de Biden, que también son factores que Sí, juegan, no obviamente. desconocemos, claro. Bueno, ¿no? y ahora Trump aparece como un héroe después de lo que le Claro, pasó, de sí, ese y esto uno ese está leyendo análisis. Bueno, pero digamos que hay corrientes así muy fuertes en varios países que son de cerrazón, son nacionalistas y que también tienen su apoyo en grupos económicos. Y lo que está pasando en Francia. Pero, todo es muy ambivalente porque a la vez, digamos, en Francia al final no ganó la extrema derecha. Se la paró, no va a ganar. Quizás el hecho que no haya ganado ahora sea una etapa previa a que gane las presidenciales dentro de 2 años. Porque llegó la extrema derecha. Claro, porque llegó a 33%, Claro. no llegó el gobierno, pero quizás en los próximos 2 años se va a hacer más fuerte todavía y va a lograr, frente a no sé qué candidato tendrá el centro o la izquierda, si fuera un candidato de izquierda ganaría, porque la opinión pública es más de centro-derecha en Francia y podría ganar la extrema derecha dentro de 2 años. Pero por lo menos se la paró, con un resurgimiento inesperado de la izquierda en las últimas elecciones. A la vez, en el Reino Unido... Perdóname, ¿de la izquierda moderada? Las dos. Las dos. Tienen más o menos la misma cantidad de diputados. Okay. Las dos. Por eso están unidas, pero desunidas, porque no pueden resolver... Unidas pero peleadas. Muy peleadas. Pero al mismo tiempo, en España... resistió el PSOE en las últimas elecciones, en las europeas, se mantuvo, pese a los escándalos con Sánchez. Y en el Reino Unido arrasó la izquierda laborista después de 14 años. Bueno, una izquierda moderada, pero también incluye elementos radicales. O sea que se ve movimientos, dentro de un avance global hacia la derecha en Europa, se ve también como movimientos de resistencia de centro y de izquierda en 3 países importantes como son España, Francia y Gran Bretaña. Es un dato interesante. Es muy interesante eso, es muy interesante porque, bueno, claro, el Reino Unido además es un caso muy particular porque fue el primero que tiró la pelota y dijo yo me retiro y vuelvo a mis fronteras. La bala que se tiró en el pie Cameron. Claro. Para organizar un referéndum que él no quería, con la causa que él tampoco quería que saliera, y al final salió todo mal. Sí. Pero bueno, como qué difícil, y en España, claro, se llama... Ahora, puestas las cosas así, lo que haga en los próximos 2 años, no sé cuánto le queda de mandato a Macron, va a ser No, va a ser complicado para él porque está debilitado. Y va a ser decisivo también para el resultado, las dos cosas, ¿no? Sí, decisivo para ver si... O sea, es la última oportunidad para que gane o no gane Marine Le Pen la elección presidencial, porque todas las encuestas desde hace años ya daban que las próximas presidenciales, dentro de 2 años, ganaría Marine Le Pen. Bueno, frente a cualquier adversario. Si el gobierno que viene en los próximos 2 años cambia un poco la situación y revierte las tendencias de la opinión, podría ser otra cosa. Si no, lo más probable es que gane Marine Le Pen. Pero pongamos que un Gabriel Attal, este joven primer ministro que nombró Macron y lo mandó al muere en 6 meses ahora con estas elecciones, pero que en la opinión pública tiene una imagen muy positiva. Pongamos que él siga creciendo
quizás pueda ser un adversario, de centro y moderado frente a Marine Le Pen. Es muy temprano, demasiado temprano para pensar en las elecciones presidenciales. Te invito a cerrar el segundo bloque. Y es muy interesante porque no es solamente una cuestión de curiosidad ver qué está pasando en Francia. Está pasando en Francia, que es uno de los países más importantes de Europa. Las implicancias para todo el mundo son... Acá nosotros estamos muchas veces demasiado encerrados en nuestra realidad, ¿no? Pero lo que pasa en Francia no es neutral a lo que nos pasa a nosotros. Y yo sabía que íbamos a tocar temas que tenían que ver con personajes de mentalidad extrema, ¿no es cierto? Y siempre con el debido respeto. Por eso me pareció que deleitarnos con el segundo tema de Amelita Baltar sea La balada para un loco. Ajá, muy bien. No te referís a ningún personaje. No, ninguna mera coincidencia. Lo escuchamos y seguimos conversando con Cuando de repente de atrás de un árbol se aparece él. Los locos que inventaron el amor. Qué canción, qué balada. Un gran tema inolvidable, que fue escrito a pocas cuadras de donde estamos acá en los estudios de Radio Cultura, en un bodegón de Libertador entre Callao y Rodríguez Peña, y hay una placa ahí que recuerda ese encuentro entre Astor Piazzolla y Ferrer. Y Horacio Ferrer, qué maravilla. Así que ahí lo escribieron, ahí escribieron esta balada. Sí, música y la letra, bueno. Esta canción o este tema que cambió un poco, creo que hay un antes y un después del tango, ¿no? Fue muy discutido también en su momento, si era o no era un tango. Bueno, como toda la música de Piazzolla también fue muy discutida. Claro. Digamos, claro. Y muy poco aceptada al principio por los tangueros. Pues claro, sí, yo recuerdo los tangueros, ¿no? Piazzolla, ¿no? Bueno, pensemos lo que soy. Pero pensemos lo que es hoy y ese puente que cruzó, ¿no? A París. Es cierto, porque estuvo mucho tiempo allá. Estuvo mucho tiempo. Sí. ¿Y no falleció en París? Me pregunto. Es una buena pregunta, no lo recuerdo. Sí. Puede ser. Porque vivió mucho tiempo en París. Y no sé, me queda como pregunta. Quien falleció en Francia fue Atahualpa Yupanqui. Yo lo volví a ver en París porque lo conocía de acá, pero falleció en el sur de Francia, donde vivió él mucho tiempo también. Bueno, es una linda, podemos poner un día a Atahualpa. Sí, Atahualpa, sí. Otro grande, muy grande de la grande. Música. Sí, argentina y universal. Bueno, pero de la mano de Astor Piazzolla y de Amelita Baltar cruzamos de vuelta de Buenos Aires a París y pensando este escenario interesante, desafiante, diría, que se abre para Francia y para todas las implicancias para el mundo, ¿no? Porque le quedan 2 años a Macron. Sí, 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. O sea, y las implicancias que tiene también para el resto, ¿no? Por si la moderación va a seguir instalándose o no, o los extremos van a seguir dominando y vamos a configurar un mundo muy distinto del que hoy tenemos. Sí. En lo que respecta a Francia, no se sabe qué va a pasar en las próximas semanas y meses. Puede quedarse durante varios meses sin gobierno configurado políticamente, lo que sería un debilitamiento de Francia, de todas maneras, porque si Francia no puede actuar políticamente en el interior y tampoco en el exterior, con un presidente ya debilitado, eso es malo para Francia y va a ser malo para Europa, porque es el segundo país más importante de la Unión Europea ahora, y el país que está más en punta respecto de Ucrania. Claro, por lo que vos decías, además, la performance económica es superior a sus vecinos. Muy buena performance económica, pero además políticamente Francia ha tomado posiciones muy importantes respecto de Ucrania. Ajá. Bueno, y ahora Macron está debilitado para sostener esa posición, que no es seguida por todos los países. Incluso los alemanes frenan un poco. Y veremos qué pasa en los próximos meses, porque si ganara Trump en Estados Unidos, seguramente Trump no va a tener la misma posición que Biden favorable a Ucrania. Trump es
entre comillas, amigo de Putin y puede interrumpir la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Y eso cambia completamente el escenario, sobre todo con una Europa debilitada, que es el escenario que tenemos ahora, de la Europa actual, con una Francia que está ya en un segundo lugar en este momento con respecto a la posición que tenía hace unos meses. Y yo recuerdo que en este programa, el año pasado, cuando hablamos del conflicto con Ucrania y también con algunos otros invitados, ¿no es cierto? Claro, Alemania tenía una posición más vulnerable con respecto de Rusia por el abastecimiento energético. Dependencia del gas ruso. Del gas ruso. Entonces, sí. Claro, una Francia, como lo que vos estás planteando, una Francia sin un presidente tan proclive a defender Ucrania, es un escenario más favorable a Rusia. Sin contar que Scholz tampoco es un líder, digamos, trascendente. Claro, incluso es muy discutido en su propio país. Tiene niveles de popularidad muy bajos, Scholz. Entonces, Europa no está en una buena situación en este momento frente a la situación de conflicto que tiene y el momento que se dice que Rusia está ganando la guerra, ¿no? O sea que Ucrania está en dificultad. Y si no hay un apoyo importante de Europa y de Estados Unidos, que es fundamental por el dinero, por las armas, etcétera, la situación cambiaría mucho. Y eso lo veremos ahora en noviembre con las elecciones estadounidenses, que pintan como más favorables a Trump que a Biden por todo lo que sabemos. Por todo lo que hemos ido viendo. Y más el último episodio. Que lo transforma prácticamente para sus seguidores a Trump en un héroe americano. Claro, es que notable es eso. Pero, ¿sabes qué? Yo te estaba escuchando y pensaba que en el fondo los factores internos pesan en el voto, mucho más que cualquier voto geopolítico, internacional. Se vota con la decisión del día, ¿no es cierto? Y no cabe duda que temas como la inmigración son desafiantes, son muy desafiantes. Bueno. Y están presentes en la agenda pero del tanto mundo. En Francia como en Estados Unidos pesan en la agenda, o sea, y la inseguridad son esos temas que pesan en la agenda. Los votantes, los electores no votan por cuestiones geopolíticas, por Ucrania, por lo que sea, votan por cuestiones que les parece ser, que les concierne o piensan que son las que más lo preocupan en todo. Y sí, en la vida cotidiana, la seguridad, el empleo, el poder de la inflación. La inflación, exactamente. La inflación es un elemento. Inflación e inseguridad son. Y uno lo entiende, uno ya ahí se pone de vuelta el traje gastado de economista y entiende que eso muchas veces lo he hablado con gente con visiones más políticas y no terminan de entender una cosa tan elemental como que sin moneda no hay sociedad. Bueno, que sea la moneda que sea, pero Europa lo consiguió con el euro, con el euro y parecía la misión imposible 30 años salió muy bien y terminó saliendo. Y déjame recordar dos cositas. España, Portugal y Grecia fueron 3 países que sufrieron muchísimo la crisis del 2008 y del 2009 y parecía que quedaban. Y hoy España es, junto con Francia, si no me equivoco, las economías que más están creciendo en Europa. Además se salvaron gracias a Europa. Primero, crecieron cuando entraron en Europa, gracias a los fondos europeos, y la crisis de 2008-2009 les ayudó mucho a formar parte de la Unión Europea y tener una moneda común con sus países vecinos y los fondos europeos. Es lo que nos falta a nosotros. Estamos muy lejos de todo. Muy lejos. Muy lejos. Sí, el tema de la moneda es otro. El tema de la moneda. Ni siquiera para un programa. Ni siquiera para un programa. Es algo increíble. Pero bueno, lo que se está configurando pero esta contradicción, ¿no? Que ya hace muchos años se planteaba, se está configurando un mundo global, pero con todas las contradicciones de un mundo global. Y como lo hemos dicho en este programa varias veces, y vale la pena repetirlo, es una fantasía creer que el comercio
abierto trae... Ordena el mundo. Ordena el mundo, no es no, así. no. Hay Pero ha empeorado, creo que el mundo... recién escuchábamos Balada por un loco, Sí. creo que el mundo está muy loco. Está muy loco. Más está loco muy, que nunca. está muy loco. Bueno, No sé si que nunca. porque- podríamos poner siglo XX Cambalache, ¿no? La letra del siglo Sí. XX Cambalache lo También. describe, y es del año 30 o 34. Sí, sí, sí. Pero, Bueno, previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿viste? previo a la Segunda Guerra Sí, Mundial, sí, o sí. sea que el otro día lo escuchaba, me tomé un café que me gusta mucho, soy porteño, me gusta recorrer los cafés de Buenos Aires, y era muy lindo porque justamente mientras me tomaba el café había música de tango, pusieron Cambalache, y yo me concentraba en la letra y decía, caramba, esto está con lo que decís vos, esto Sí, está esto es escrito en el actual. 30 y pico, después, siglo Explotó XX, el mundo. después explotó el mundo. Sí. Bueno, esperemos que no sea así. Que no vuelva a explotar. Que no vuelva a explotar y que encontremos la sensatez. Sí. Bueno, te dejo, no sé, en el último minuto, si querés hacer alguna reflexión. No, sobre yo creo que creo que dimos la vuelta a lo que teníamos que hablar, Lo que a partir teníamos de que la hablar. situación francesa y de ahí sus implicancias también con, bueno, echar una mirada con lo que está pasando en el mundo a partir de la situación francesa, ¿no es Sí, cierto? a mí me resultó muy claro y espero que, y muy didáctico escucharte, Bueno, Juan, como bueno. siempre, y espero que a la audiencia también lo haya sentido así. Bueno, yo lo espero así también. Y gracias nuevamente por la invitación. ¿No? Gracias por tu presencia, gracias a ustedes por estar, y como siempre pensamos en el futuro en este programa, nos despedimos con la voz de Amelita Baltar con esta canción que se llama Preludio del 3001. Para ser optimistas.